días, estimados todos. Muchísimas gracias por darse cita a este que es su editorial. Tenemos el gusto de contar en esta mañana con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Con él vamos a conversar acerca de el uso de la justicia en el sector indígena y si es que se da algún tipo de abuso por parte de esta garantía constitucional de la cual goza el pueblo y nacionalidad indígena en nuestro país. Le doy la bienvenida, abogado. Es un placer, es un honor tenerle en este espacio. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir al respecto de este tema? Muy buenos días. Un saludo para usted y para toda su distinguida audiencia. El honor es mío. Compartir con ustedes sobre este tema tan fundamental en nuestro país me parece que se ha quedado en la discusión nacional. Es, cuando menos, una de las circunstancias más importantes del quehacer nacional, y creo que es fundamental volver a debatir sobre la forma que se le atribuyó a esta minoría o a este sector vulnerable derechos que hoy creo que nos están pasando factura. Y yo quisiera recordarle que cuando la sociedad ecuatoriana se dio a sí misma una nueva cosmovisión a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi, aprobó una constitución cuyo primer artículo define al Estado ecuatoriano, obviamente entre otras cosas, como un Estado unitario, pero a la vez intercultural y plurinacional. Ahora, por definición, un Estado unitario es lo opuesto a un Estado federal y en consecuencia se fundamenta en la concentración del poder, cuyo ejercicio se extiende a lo largo de todo su territorio. Existe en consecuencia un solo derecho, un único gobierno y un territorio que es inalienable. El problema es que el concepto de la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano implica el reconocimiento de la coexistencia de múltiples visiones culturales, lo que no debe prestarse a confusiones, y peor aún a estas concepciones separatistas. En un mismo Estado no pueden existir varias naciones. Y ojo, nación no es lo mismo que nacionalidad. El problema de esta discusión que no se ha tenido en el país lo suficiente es que existen muchos conceptos errados desde el punto de vista de la teoría política. Y mire que la propia Constitución garantiza que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político que une a las personas con el Estado. Y dice la propia Constitución, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. En consecuencia, la nacionalidad ecuatoriana es una sola y eso no admite discriminación alguna. Ahora, la dirigencia indígena desconoce estas diferencias y ha proclamado públicamente sus intenciones de constituir su propio territorio, hasta su propio ejército, cuando la propia Constitución garantiza que el territorio del Ecuador, constituido por el espacio continental, marítimo e insular, es inalienable, es irreductible e es inviolable. Y no contempla asidero legal alguno para la proclamación de un ejército indígena, lo que, por cierto, constituye una conducta prevenida y sancionada por el Código Orgánico Integral Penal como delito de rebelión. Pero nada hemos visto reaccionar a la Fiscalía y a las instituciones del Estado sobre este y otros abusos del sector indígena. Mire que en nuestro ordenamiento jurídico, además, como consecuencia de estas novedades, surge a la vida el fenómeno de la justicia indígena, que es por donde parte su pregunta. Y se reconoce a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas jurisdicción, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. La justicia es un concepto jurídico tan antiguo como el derecho mismo, y de hecho evidentemente arraigado a su definición etimológica, jus, justitia. Ulpiano la definía como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, yo me hago una pregunta.
¿Qué diferencia la justicia indígena de la justicia no indígena? De toda la demás, de todo el resto de justicia. Solamente que quien la imponga sea una autoridad indígena y que las reglas para hacerlo sean aquellas que constituyen, y esto me alarma mucho escuchar, su propio derecho. Es así como al conferirle jurisdicción, que es la facultad de administrar justicia, a las autoridades indígenas y reconocer la existencia de un derecho propio, se produjo un retroceso en la evolución del derecho nacional, rompiendo el principio de la unidad jurisdiccional, que implica que solamente la función judicial podrá desempeñar funciones de administración de justicia. Y con esto a mí me quedó claro desde la expedición de esta novedosa constitución que el Ecuador no tendría una vida jurídica ni política uniforme. Hoy estamos viviendo esa realidad. Hemos visto cómo actos administrativos del gobierno, como lo son la expedición de decretos ejecutivos, sacan a la luz esta triste realidad. Y hemos sido testigos cómo los indígenas se toman el país y exigen violentamente y alejados del ordenamiento jurídico derogatoria de decretos y de políticas de Estado. El caso es que frente a lo que pueda parecer un abuso del Estado ecuatoriano, nuestra legislación presenta herramientas de defensa como lo son los recursos jurisdiccionales ordinarios, acción de protección, medidas cautelares y las garantías constitucionales, como la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Y vaya que nuestra Corte Constitucional sí que se ha hecho presente en la vida jurídica del país. Y es entonces cuando yo digo, o me pregunto, ¿por qué las comunidades indígenas tienen derecho a exigir violentamente la derogatoria de decretos ejecutivos y de políticas de gobierno, cuando existen vías regulares a las que todos los demás nos encontramos sometidos? Y es que resulta hasta irónico que el propio líder indígena Jaime Vargas, que ya fue condenado y luego indultado, pidiera, luego de días de terrorismo, sabotaje, secuestros, daño a propiedad ajena y una lista interminable de infracciones penales, que sea la propia Corte Constitucional quien ejerce el control de constitucionalidad. Esto ya ha venido pasando. Al final del día no me sorprende. Termina siendo otra de las herencias nefastas del populismo político, con el que nos han gobernado durante décadas. Y si miramos hacia atrás, no es la primera vez que nos pisotean de esta manera, y lamentablemente no creo que sea la última. Esa es mi opinión sobre el particular. Muchas gracias, doctor. Muy valiosos esos aportes que usted acaba de darnos. Yo quisiera tal vez que de una manera sucinta podamos decirles a nuestros televidentes en qué consiste, por ejemplo, la justicia indígena, por cuanto usted explicó que se le reconoce pues el modo de impartir justicia dentro de sus comunidades, para que la ciudadanía comprenda que si hay un paro nacional y deciden destruir la propiedad ajena y están haciéndolo fuera de sus comunidades, no es que pueden acudir a la justicia indígena por cuanto no están dentro de el área en el que permite ser aplicada la misma. No sé si es que eso podría, por favor, explicarnos. Sí, claro. Con todo gusto. La justicia indígena creo yo que es un intento fallido por reconocerle a un sector que ha sido históricamente perseguido y olvidado. Eso también es indiscutible en la sociedad ecuatoriana. Y digo fallido porque la administración de justicia es una facultad del Estado. No puede estar fraccionada. La función judicial es una sola. En este caso, la ejercen los jueces que son nombrados por el Consejo de la Judicatura, a la justicia a la que nos encontramos sometidos todos. Y resulta que en el mundo contemporáneo existen identificadas dos nociones del derecho. El derecho positivo, el derecho de lo escrito, que es el derecho que desde Roma ha venido hasta llegar a nuestra legislación, a implantarse, y es un derecho que está en los códigos, que se juzga a través de la aplicación del imperio del derecho, del imperio de una norma escrita. Y en el otro lado del universo jurídico existe el derecho de tendencia anglosajona, el derecho de los precedentes. Un derecho que tradicionalmente se aplica en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra,
Es un derecho en el que hay normas elementales, sí, pero básicamente se juzga con mérito de lo que se ha hecho antes sobre casos similares, los famosos precedentes. Pues resulta que nuestro derecho es el derecho positivo, el derecho escrito, con tendencia hacia la oralidad, muy bien, sí, pero esa es la forma. Nosotros tenemos o nos regimos bajo el imperio de la ley. En primer lugar, la ley es la primera fuente de nuestro derecho. Pues resulta que la ley se reputa conocida por todos y todo esto, pero se ha creado un espacio para la justicia indígena, para que ellos puedan aplicar sus propias normas que nosotros desconocemos dentro de sus comunidades, a las que obviamente como ecuatorianos tenemos acceso. Entonces se producen problemas de la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, y eso está prevenido por los códigos y por la doctrina. ¿Qué pasa si un indígena o un miembro de una comunidad indígena comete un delito ordinario fuera de su comunidad? Para mí no queda la menor duda, este ciudadano debe ser juzgado con las normas que nos imperan a todos, por la fiscalía, a través de un juicio ante un juez de garantías penales. Pero por el contrario, ojo, esto para ellos no es natural. Yo he tenido enfrentamientos en procesos en los que, por poner un ejemplo, un miembro de una comunidad indígena choca con otra persona y pretendía llevar el caso a una fiscalía de asuntos indígenas, cuando la naturaleza del hecho era un accidente de tránsito que debía ser ventilado ante un fiscal ordinario. Yo no creo que la discriminación se cure con más discriminación o la discriminación inversa. Para mí es un sinsentido. Pero ¿qué pasa si un ciudadano ecuatoriano que no pertenece a una comunidad indígena transita por una comunidad indígena y es acusado de cometer un delito o comete un delito? ¿Qué norma debe aplicársele? Ese conflicto no está resuelto, porque para el ecuatoriano que no es indígena, que no es miembro de una comunidad indígena, se entiende que se aplica el derecho que conocemos, el derecho penal, las normas del Código Orgánico Integral Penal, las normas del Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, le aseguro, y ha pasado, no han respetado ni a periodistas, ni a policías, ni a militares, y mucho menos a ciudadanos. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros de la justicia indígena? Usan herramientas de tortura, el golpe, la vergüenza pública y cosas que para la sociedad ecuatoriana no indígena son instituciones jurídicas superadas. La verdad es que esta problemática no es menor. Cada vez van ganando más espacio en la política y eso me parece muy bien. Lamentablemente, el discurso de los dirigentes políticos va hacia el populismo de su sector, del sector que ellos representan. Y como también es indiscutible que hay una profunda ignorancia en la pobreza indígena, este sector siente creo yo, lo veo, es mi opinión personal, tiene un resentimiento con la sociedad ecuatoriana como conjunto, y eso se ve reflejada en nuestra interacción, que cada vez es más difícil. Entonces, no hay una respuesta sencilla. Para nuestra Constitución, que es muy moderna en ese sentido, existe una justicia, un paréntesis en la justicia, que se tenía la intención de respetar normas de convivencia de las comunidades indígenas, pero que ha causado este remesón político y jurídico en el país. Por supuesto, doctor, usted obviamente como un conocido jurista y docto en lo que obviamente nos ha comentado, recordará este infame caso de La Cocha, en el que se da un caso de un homicidio y lastimosamente la familia de la víctima no sintió que tuvo justicia por cuanto se aplicó la justicia indígena en contra de quienes habían terminado con la vida de la víctima. Les habían ortigado, les habían bañado en abuelada y les habían obligado a hacer trabajo comunitario, y así lo hicieron, y después de estas personas se les burlaban a la familia de la víctima, porque ese fue el castigo que ellos recibieron por haber terminado con una vida. Entonces, la familia de la víctima quiso acudir
no a la justicia indígena, sino a la justicia que está para todos nosotros, la justicia ordinaria, no la justicia indígena, y obviamente los implicados en el caso querían aplicar el principio de non bis in idem, diciendo que ellos ya habían sido juzgados y que ya habían sido ortigados por haber cometido un homicidio. Entonces, aquí se dio justamente este tema de por qué se aplica la justicia indígena, que obviamente serán castigos no tan severos para terminar con un jurídico protegido como en este caso es la vida y que obviamente no va a poder ser restituido con ortiga y con baño de agua helado y obviamente con trabajo comunitario. ¿Qué puede suceder para evitar que se den este tipo de casos de ahora en adelante? Porque no sé cuántos casos de estos hayan llegado quizá, no sé yo, a corte nacional como para que se genere una jurisprudencia. Bueno, es un conflicto normativo pendiente de resolución. La Corte Constitucional, de hecho, ha tratado de ponerse al frente de esta discusión, sin embargo, tiene, y debo reconocerlo, estándares locales y también normas supranacionales que cumplir. Cuestiones como esas le imponen una agenda progresista con la que, si bien no estoy completamente de acuerdo, entiendo que es el camino hacia donde está evolucionando nuestra sociedad. Y eso es razonable, y una persona civilizada tiene que aceptar la evolución de la sociedad y del derecho. Pero yo creo que se están cometiendo abusos, como el que usted menciona. ¿Qué puede hacer la justicia nacional? Tiene que ir caso por caso, resolviendo y creando precedentes para que no se permita que la administración de una justicia que existe, que está vigente, implique el desconocimiento de la existencia de la otra. Esta coexistencia, esta pluriculturalidad y multinacionalidad tiene que terminar de diseñarse mejor, en el sentido de que no nos afectemos los unos por los derechos de los otros. Y a mí me da mucha pena decir esto último, porque el Ecuador es uno solo y deberíamos estar hablando del derecho de los ecuatorianos, de una integración absoluta. Y me parece que es una herencia divisionista, de una política populista del resentimiento, de la confrontación, y eso es una carga que estamos tratando aún de superar. Lamentablemente, debo decirlo y nuevamente lo repito, es mi opinión personal, la cultura indígena es agresiva, es por naturaleza agresiva. Entonces, sus sanciones son físicas, de torturas, poco civilizadas para los estándares de la cultura jurídica moderna. Pero resulta que en determinados casos, como el que usted mencionó, esta justicia se queda corta. Y no puede ser que el derecho de unos se vean afectados por el ejercicio del derecho de otros. Eso es una problemática que está pendiente en la Doctor, y justamente esto, la Constitución está por sobre toda normativa, porque hay una supremacía de la ley y la Constitución está por sobre todas las otras leyes, incluso por sobre la justicia indígena. Y nosotros también somos suscriptores a tratados internacionales que lo que buscan es una ampliación en materia de derechos humanos. Y se entiende que dentro de los derechos humanos, cuando se está hablando de un delito, obviamente no se persigue a una persona, sino se persigue al acto, y en el momento de castigar no se contempla el castigo a la persona físicamente. Eso está contemplado dentro de los derechos humanos, eso está contemplado dentro de nuestra Constitución. Sin embargo, de ello, en la justicia indígena se entiende que el castigo se va en contra del cuerpo de la persona cuando reciben el baño de agua helada, los ortigazos, cargar quintales con piedras. Entonces, eso no estaría siendo una actividad inconstitucional y por lo tanto fuera de validez jurídica. Es inconstitucional, sin duda. Sin embargo, es un asunto políticamente muy delicado, porque se le ha dado tantas alas a esta novedosa visión progresista del sector indígena, que creo yo que a esta altura
cualquier cosa, si mire que un decreto ejecutivo, un proyecto de ley, una decisión del gobierno levanta al sector indígena y se permiten destruir la capital y no pasa absolutamente nada. Yo no veo que el Estado ecuatoriano, en esta fragilidad en la que se encuentra y que es evidente frente a la delincuencia organizada, frente a la crisis carcelaria, no creo. De hecho, es evidente que prefieren conversar para llegar a encuentros y entendimientos con el sector indígena que forzar, como por ejemplo podría ser la salida a una revisión de parte de la Corte Constitucional sobre los alcances de la justicia indígena. Sí hay interpretaciones, hay varias interpretaciones. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha dispuesto que no se puede disponer medidas privativas de libertad como medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, contra miembros de comunidades indígenas no contactadas. Y hasta se entiende en cierta medida porque es una parte de nuestra sociedad que no está inserta en nuestra cultura y que no cumple los mismos estándares de vida. Pero una cosa es, y perdón que lo diga de esta manera, el salvaje que vive en la jungla, en la selva, apartado de la sociedad, y que es muy diferente a los miembros de las comunidades indígenas que tienen cultura, que conviven con nosotros, que realizan actos de comercio en la sociedad ecuatoriana. No es justo que ellos tengan sus propias reglas que se impongan por sobre las nuestras. Somos todos ecuatorianos y deberíamos ser, como lo manda la Constitución, iguales ante la ley. Entonces es una tarea pendiente, creo yo, de este gobierno. Lamentablemente en su agenda política no creo que vaya a estar confrontarse al sector indígena. No es un gobierno políticamente fuerte, con el respaldo necesario para eso, y no sé si esta Corte Constitucional, que es el otro poder que se ha manifestado muy presente en el quehacer nacional, tenga la intención de echar para atrás en esta marcha progresista de los sectores vulnerables. Yo no lo veo pasar, y lo veo con preocupación. Doctor, bueno, en mi opinión muy personal, yo creo que el sector indígena ha tenido luchas muy, muy valiosas. Lastimosamente, eh, hay ciertos elementos que tienen intereses muy particulares y que lastimosamente, tengo que decir, lo siento, es mi parecer, que utilizan a sus bases para presionar al poder político y estos líderes muchas veces buscan asuntos para ellos únicamente, y con pretexto de que es para el bien de la comunidad. Sé que hay amenazas, por ejemplo, dentro de las comunas en las que si no apoyan al paro no van a tener agua, se les va a multar porque ellos tienen un sistema, una organización interna en la que si para ellos una multa de $40 representa muchísimo, entonces muchas veces se ven obligados a bajar a los paros y no necesariamente es porque se encuentren de acuerdo. Aquí en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, tenemos a un indígena muy reconocido, que es el abogado Luis Alfonso Chango, que es el gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Mushugruna. Y él públicamente ha dicho que él no apoya los paros y que él ha contado, les obligan a bajar desde las comunidades porque si no tienen una serie de castigos. Entonces, yo creo que esto un poco más va dirigido al abuso de ciertos, no todos, de ciertos líderes indígenas que utilizan a su pueblo, a su nacionalidad indígena para presionar al poder político y tener réditos no de interés de toda la colectividad, por un lado. Y por otro lado, me parece hasta hilarante, por así decirlo, que, por ejemplo, se llame a rendir versión en la Fiscalía General del Estado al señor Leonidas Issa, y lo que sucede es que no rinde versión porque dice que él necesita un traductor, que esa es una garantía que está contemplada en la ley, sí, pero todos sabemos que el señor Leonidas Issa habla español. Le hemos escuchado dando discursos frente a mucha gente hablando español y sin embargo de eso llega a la fiscalía y se declara únicamente quichua hablante. Entonces, yo sí considero que puede haber de cierta forma algún abuso de las garantías que están establecidas en la ley, siendo que realmente
sí conoce español y lo único que están buscando es dilatar para no responder por lo que sucedió, por ejemplo, en octubre. Le cuento, doctor, que aquí en Ambato suspendieron el agua, cerraron cerraron el agua de aquí de la ciudad de Ambato, no había para cocinar, no había para tomar agua, no había para el baño, absolutamente nada. Y así fue cerca de una semana. Desesperante era ver a las autoridades de gobierno dando ruedas de prensa y diciendo, en Tungurahua todo bajo control y no tenía más. Sí, se presentó una denuncia por parte de un ciudadano, si no me equivoco, fue el ingeniero Carlos Fernando Villacreches, y hasta ahora no hemos tenido alguna respuesta por parte de la justicia en la que se señale a los responsables de haber limitado a toda una ciudad de algo tan básico, elemental como es el derecho al agua. Sí, es terrible lo que hemos vivido y esperemos que, no sé ni por qué pensarlo, pero que no va a volver a ocurrir. Lo veo difícil. Peor si la respuesta de las entidades llamadas a poner el orden no lo han hecho. Realmente los precedentes que hemos venido viviendo últimamente son muy preocupantes. No sé hasta dónde van a llegar con sus intenciones, si estos ciertos dirigentes indígenas que manipulan a su pueblo, es muy injusto. Tienen una lucha muy larga y muy dura que han sacado adelante y creo que están tirando por el traste la oportunidad de lograr cosas positivas para su comunidad. Que finalmente deje de haber esta desnutrición infantil, el maltrato a la mujer en estos sectores, que haya más acceso a la educación, más acceso al trabajo. Pero nada de esto han logrado. Siguen viviendo como antes, la única diferencia es que unos pocos avivatos viven mejor y tienen mucho dinero y abusan del discurso político para vivir bien. Eso es una realidad y todos la hemos visto. Doctor, y yo quisiera que usted, como abogado, pudiera decirnos si es que hay alguna forma en la que se pueda hacer un proyecto reformatorio de ley para que la justicia no sea sectaria, porque estamos viendo que hay diferenciaciones y lógicamente nadie está por debajo, pero tampoco está por sobre la ley. ¿Qué tipo de reformas de poder realizárselas deberían ser planteadas por parte de los legisladores? Es muy complicado a esta altura restringir derechos que fueron ya logrados a través de una asamblea constituyente. Este logro eh, de la multiculturalidad y de la plurinacionalidad y del reconocimiento de la justicia indígena se encuentran insertos en nuestra Constitución. Yo creo que para que haya un cambio sustancial en esto, tiene que producirse una reforma constitucional. No sé si el momento político que vive el país se dirija hacia allá. Lamentablemente, el pulso político de una sociedad a veces marca las necesidades que se plasman en la ley. Quizás debamos seguir viviendo más y más abusos hasta que la sociedad reconozca y rechace esta novelería, de nuevo, mi opinión personal, esta novelería progresista de reconocer la existencia de una justicia ajena a la ordinaria, se dé marcha atrás. Pero eso es una reforma constitucional. La otra vía que existe por el momento es la vía del control de lo constitucional, y esa vía la ejerce la Corte Constitucional. De pronto la Asamblea Nacional, con su poder de fiscalización, llamar la atención de cada uno de los dirigentes indígenas que abusen y que evidentemente manipulen a su pueblo para causar daño a la sociedad, para beneficiarse personalmente. Es un control que deben ejercer todos los poderes del Estado, principalmente la justicia nacional, pero como usted ha mencionado un par de ejemplos, y podemos seguir mencionando ejemplos todo el día, la fiscalía no responde, la justicia ordinaria no responde, la justicia constitucional algo responde, pero más bien tibiamente y como respaldando el pleno ejercicio de estos derechos,
lo cual en alguna medida tiene sentido, porque son derechos que provienen de la Constitución y es la obligación, la primera obligación de la Corte Constitucional, hacer que estos derechos se respeten. Pero yo sí creo que hay una problemática profunda en esto y es muy necesario que esta discusión se retome. Yo creo que ni siquiera se ha iniciado. No sé si coincide conmigo, pero esta discusión no se tiene. Es una discusión incómoda y realmente es una discusión muy profunda. El país debe, como dice el gobierno de Guillermo Lasso, debe reencontrarse. No sé si por la vía de este partido político, de esta tendencia política, pero el país debe reencontrarse porque estamos divididos y esta división lo único que hace es crear una inestabilidad en medio de la que no se puede vivir, no solo en lo jurídico, también en cuestiones como la seguridad, qué decir de la economía y de la seguridad jurídica. Es terrible lo que estamos pasando. Listo, doctor, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado. Yo creo que sus conocimientos han sido importantes para que la ciudadanía comprenda que el derecho está ahí para entregar justicia, para que no sea utilizado de una forma en la cual solo unos sean privilegiados y que nadie está por sobre la ley, sino que todos tenemos que ser cuidadosos de nuestra sociedad y que así, de una forma armoniosa, donde se respete la convivencia de todos, vamos a evitar tener inseguridades, vamos a evitar ser vistos como un país prácticamente al borde de Absurdistán ante la comunidad internacional, cuando vemos que por un paro del sector indígena, por el alza de combustible, se decide incendiar a la Contraloría General del Estado en el área de predeterminaciones. Entonces, es justamente este tipo de cosas las que tienen que ser tomadas con fuerza, con decisión por parte de las autoridades y definitivamente esperemos que en algún punto haya esa voluntad política para, ya sea vía Corte Constitucional o ya sea vía consulta popular, se pueda instaurar alguna forma en la que todos podemos estar bajo una ley que sí garantice que todos respetemos la armonía de la sociedad. Este ha sido nuestro diálogo con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Esperemos que no sea una primera y única vez, sino esperemos tenerle muchas más veces en este espacio. Muchas gracias, amigos, por habernos dado su valiosísimo tiempo para escuchar sobre cuáles son las opciones, qué es lo que puede pasar con el tema de la justicia indígena, de si es que probablemente hay algún tipo de abuso por parte de este sector dentro de la justicia, y lo único que queremos es que todas las nacionalidades dentro de este país podamos vivir en armonía, ser escuchados y ser sobre todo respetados. Muchísimas gracias y nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes.